Hola, yo soy William Mi nombre es Wendy. Yo soy Néstor. y juntos les vamos a explicar el tema de coeficientes de difusión de gases. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que tengan un excelente día. Y por medio de este video, mis compañeros William Noriega, Néstor Corso y quienes hablan, Wendy Torres, queremos hablarles un poco acerca del coeficiente de difusión de gases. Esperamos que nuestro video les guste mucho y que en lo posible entiendan cada uno de los temas que trataremos de explicarles. El contenido que trataremos para explicarles todo lo referente a coeficientes de difusión de gases será el siguiente. En primer lugar, hablaremos de la definición y de los conceptos básicos para entender nuestro tema. Posteriormente, hablaremos de la densidad de flujo de difusión, asimismo de los coeficientes de difusión para sistemas binarios de gases a baja presión, de los coeficientes de difusión para sistemas binarios de gases a alta presión, y por último, les hablaremos acerca del coeficiente de difusión de gases en mezclas de gases multicomponentes. En estudios experimentales recientes para coeficientes de difusión en sistemas binarios a altas presiones, la mayoría de datos incluye trazas del soluto en un fluido supercrítico o hacen también referencia a sistemas que contienen helio como uno de sus componentes. Los métodos para gases a alta presión requieren de datos a baja presión a la misma temperatura del sistema, indicado con un superíndice positivo. Esta baja presión suele ser la presión atmosférica, aunque podría ser también otra presión ya conocida. Lo importante es que todos los datos deben estar a la misma presión. Normalmente se requieren también propiedades pseudocríticas de la mezcla, como por ejemplo la temperatura crítica de A hasta B o la presión crítica desde A hasta B, todo esto para poder hallar las propiedades reducidas. Definición y conceptos básicos. La difusión de gases, básicamente, es el fenómeno por el cual las moléculas de un gas con las moléculas de otro gas, gracias a sus propiedades cinéticas, logran un movimiento aleatorio, es decir, hay un transporte de una sustancia desde una región hacia otra. Es importante recalcar que la difusión siempre procede de una región de mayor concentración a otra de menor concentración, y que aunque las velocidades moleculares sean muy grandes, el proceso de difusión siempre va a tomar un tiempo relativamente grande para completarse. Es por esto que la difusión de los gases siempre se lleva a cabo de forma gradual y no de forma espontánea, por decirlo de alguna manera. Como ejemplo, tenemos que cuando nos encontramos en un recinto, una persona que se ha aplicado perfume, aunque no se mueva hacia nosotros, el olor del perfume lo percibiríamos, y esto se debe a la difusión del perfume en el aire. En la difusión también toma importancia qué tan pesado es un gas, y por esto, un gas ligero se difundirá a través de cierto espacio mucho más rápido que un gas pesado. Tenemos que la difusión puede ser el resultado de los gradientes de presión, de los gradientes de temperatura, de los campos de fuerza externa y de los gradientes de concentración. La difusión por los gradientes de concentración se presenta en sistemas isotérmicos e isobáricos sin gradientes de campo de fuerza externas. Conociendo esto, sabemos que el coeficiente de difusión depende de la presión, de la temperatura y de la composición del sistema. Como es de esperar y de acuerdo con la movilidad de las moléculas, los coeficientes de difusión son generalmente mayores en los gases que en los líquidos y mayores en los líquidos que en los sólidos. Para hablar un poco más matemáticamente, tenemos que la difusividad o coeficiente de difusión es la constante de proporcionalidad que aparece en la ley de Fick de la difusión, y esta me relaciona la densidad de flujo molar con el gradiente de concentración. Aquí tenemos la ley de Fick de difusión, donde J sub A es la densidad de flujo molar. El gradiente C sub A es el gradiente de concentración y D sub AB es la difusividad de una sustancia A en B. Es importante saber que la difusividad no es una propiedad de una sustancia,
ya que no se puede hablar de transferencia de masa en sustancias puras. La difusividad es una propiedad de una mezcla, por lo que D sub AB se refiere a la difusividad de una sustancia A en una sustancia B. Coeficientes de difusión de gases para sistemas binarios a altas presiones. A alta presión, la difusividad sí depende de la composición y del efecto de la magnitud molecular sobre la frecuencia de las colisiones moleculares. Por lo general, los métodos para gases a baja presión empiezan a mostrar desviaciones significativas a presiones de 5 atmósferas o mayores, tomando entonces dichos datos como valores de altas presiones. A continuación podemos ver el efecto de la presión y composición en el coeficiente de difusión para un sistema binario de CO2 y C2H4. Podemos notar que la curva punteada es el coeficiente de difusión y empieza a tener un desfase respecto a las demás curvas de los componentes individuales a partir de presiones mayores a 5.6 bares. Dentro de los métodos de estados correspondientes más conocidos para sistemas a altas presiones está el de Takahashi, cuya correlación matemática viene dada por una relación entre el producto del coeficiente de difusión por la presión sobre su correspondiente valor a baja presión, como ya lo había indicado anteriormente, viene indicado por un superíndice en la parte superior. Está en función de la temperatura reducida y de la presión reducida. El método de Riasi y Whitson es capaz de representar el comportamiento del líquido a alta presión, así como el comportamiento del gas a alta presión. Este método falla para bajas presiones, ya que no se obtiene el valor correcto de difusividad. Otra dificultad que se puede presentar es que la viscosidad y la viscosidad a baja presión, su correspondiente con un superíndice, generalmente dependen también de la composición, y podemos evidenciar la correlación matemática para ello. Rho viene siendo la densidad de la mezcla, Rho por el coeficiente de difusión con el superíndice positivo son los valores correspondientes a baja presión. Mi es la viscosidad, mi con el superíndice positivo es el correspondiente valor de viscosidad a bajas presiones y la presión reducida. Finalmente, a partir del método de Riasi-Whitson podemos calcular la presión reducida, empleando la presión pseudocrítica de la mezcla, mientras que las constantes B y C son funciones del factor acéntrico de la mezcla, omega de AB. Podemos apreciar las correlaciones matemáticas que se emplean para hallar dichos constantes. Coeficientes de difusión para sistemas binarios de gases a bajas presiones. Teoría cinética de Chapman-Enskog. En gases, el coeficiente de difusión aumenta con la temperatura y disminuye al aumentar la presión y el peso molecular. En un gas a baja presión, la difusividad es independiente de la concentración, por lo que se cumple que el coeficiente de difusión de A en B es igual al coeficiente de difusión de B en A. La teoría propone que el coeficiente de difusión de una sustancia A en B es igual a una constante por la temperatura en Kelvin a la 1.5 sobre la presión en bar por una relación de los pesos moleculares de cada sustancia a la 0.5, que equivale a 2 veces el inverso multiplicativo de la suma de los inversos multiplicativos de los pesos moleculares de cada sustancia pura, multiplicado
por la longitud característica de la interacción de A en B y una integral de colisión. Potencial de Lennard-Jones. La teoría cinética de Chapman-Enskog se basa en el modelo de Lennard-Jones para la energía potencial de interacción entre una molécula de A y una de B, descrita por la siguiente ecuación, donde E sub AB es la energía característica de Lennard-Jones, que suele estar dividida entre la constante de Boltzmann K, y sigma AB es el diámetro de colisión, que son parámetros que dependen de las moléculas que interactúan y se obtienen a partir de los valores de las sustancias puras. Para los diámetros de colisión entre la interacción de A y B, nos partimos de los diámetros de cada sustancia pura y lo relacionamos mediante la siguiente ecuación. Y para establecer la energía característica de la interacción A y B, partimos de la energía característica de cada sustancia pura y lo relacionamos mediante la siguiente ecuación. Los valores de las sustancias puras son valores reportados en tablas. Ahora, hablando de la integral de colisión, es definida mediante la siguiente ecuación, donde este término T es una temperatura dimensional que equivale a la temperatura a la cual se lleva la difusión, dividida entre la energía característica de Lennard-Jones sobre la constante de Boltzmann. Para gases polares, a la integral de colisión que habíamos visto anteriormente es necesario sumarle 0.19 por un factor de polaridad de la sustancia, que es equivalente a esta relación donde mu sub P es el momento dipolar, Tb es la temperatura del punto de ebullición y Vb es el volumen molar a la temperatura de ebullición. Con estas fórmulas se calcula tanto el factor de polaridad de la sustancia, la energía característica de Lennard-Jones y los diámetros de colisión para cada sustancia pura. Y mediante estas relaciones se calculan cada parámetro para la interacción de A y B. A continuación se plantea un ejercicio. Dice que estima el coeficiente de difusión de una mezcla de clorometano y dióxido de azufre a 1 bar y 323 Kelvin, utilizando la ecuación anterior. Entonces tenemos que el momento dipolar para cada componente, el volumen del líquido molar y la temperatura de ebullición normal. A continuación se procede a calcular mediante la fórmula el parámetro de polaridad de cada sustancia y el de la interacción. Asimismo se calcula la energía característica de Lennard-Jones para cada sustancia y para la interacción, y se calcula los diámetros de colisión para cada sustancia y para la interacción. Después se calcula la temperatura dimensional, que nos sirve para calcular la integral de colisión. Reemplazando valores nos da que la integral de colisión es 1.65. Luego calculamos el peso molecular de cada sustancia y procedemos a establecer la relación de los pesos moleculares mediante la fórmula. Ya conociendo estos valores, reemplazamos en la ecuación de la teoría de Chapman-Enskog y nos da que el coeficiente de difusión es igual a 0.084. Lo comparamos con uno teórico y nos dan errores de 7%, que son errores significativos. Como los errores son significativamente altos, algunos autores como Wilkie y Lee modificaron la ecuación de la teoría cinética de Chapman-Enskog para así tener unos valores menores
en el error. Entonces Wick y Lee nos plantea la siguiente relación para los coeficientes de difusión y nos dice que cuando no encontramos los valores en tablas, pues procedemos a calcular los diámetros de colisión con respecto al volumen del líquido molar, a temperatura de ebullición, y la energía de Lennard-Jones respecto a la temperatura del punto de ebullición. Otro autor, Fuller, nos plantea la relación, pero esta ya no va a depender de los diámetros de colisión ni de la integral de colisión, sino que va a depender de los volúmenes de difusión atómica reportados en tablas para cada sustancia. Entonces un ejercicio dice: estimar el coeficiente de difusión para el cloruro de alilo en el aire a 298 Kelvin y 1 bar de presión. El barrio experimental está reportado con 0.098 centímetros cuadrados por segundo. Con el método Wick y Lee se sugiere para el aire un diámetro de colisión de 3.62 Armstrong y una energía de Lennard-Jones de 97.0 Kelvin. Para el cloruro de alilo, la temperatura de punto de ebullición es 318.3 Kelvin y el volumen del líquido molar es 87.5 centímetros cúbicos por mol. Así calculamos el diámetro de colisión para el cloruro de alilo y nos da 5.24 Armstrong y la energía que nos da 366 Kelvin. Así para la mezcla de cloruro de alilo aire tenemos que el diámetro es 4.43 Armstrong y la energía es 188 Kelvin. Calculamos la temperatura dimensional, solucionamos la ecuación para la integral de colisión y tenemos que nos da 1.17. Ya conociendo los pesos moleculares de las dos sustancias, procedemos a encontrar la relación de los pesos moleculares, nos da que es 42, y ya reemplazando en la fórmula nos da que el coeficiente de difusión es 0.10 centímetros cuadrados por segundo, lo que nos conlleva a un error de 2%, que es significativamente bajo respecto al anterior método. Por el método de Fuller, para el aire la sumatoria de los volúmenes es 19.7 y para el cloruro de alilo es 80.25. Reemplazando en la fórmula, nos encontramos que el coeficiente de difusión es 0.96 centímetros cuadrados por segundo y un error igual de 2%. Coeficiente de difusión en mezcla de gases multicomponentes. Para finalizar este video, hablaremos sobre el coeficiente de difusión en mezclas de gases multicomponentes. Cuando hablamos de difusividad, generalmente la asociamos a la ley de Fick, pero esta ley es muy limitada. Esta ley sirve para sistemas binarios y por esto se encuentran difusividades para sistemas binarios, pero estas presentan problemas para multicomponentes. En lugar de Fick, el modelo con mejor base teórica y mejor comportamiento para multicomponentes son las ecuaciones de Maxwell-Stefan, que en un caso simplificado se podrían reducir a la ley de Fick. Las ecuaciones desarrolladas para la difusión en mezclas gaseosas multicomponentes pueden llegar a ser muy complejas, puesto que dependen de la geometría del sistema y de las condiciones de frontera. Sin embargo, estas se expresan generalmente en términos que emplean los coeficientes binarios de difusión para representar las propiedades del sistema gaseoso. Para continuar, es necesario conocer qué son los procesos en estado estable. Los procesos en estado estable son aquellos procesos en los cuales las propiedades de cada uno de los puntos del sistema permanecen constantes. Conociendo esto, tenemos que el coeficiente de difusión en mezcla de gases multicomponentes, cuando se tiene un estado estable, se maneja generalmente usando una difusión efectiva del componente en la mezcla. Para esto tenemos la ecuación que podemos ver, donde Y sub A es la fracción molar del componente que se nos va a difundir, Y sub I es la fracción molar del componente que no se difunde, N sub A el flujo molar del componente que se difunde, N sub I el flujo molar del componente que no se difunde. En esta parte es importante recalcar que N sub I es positivo si va en el mismo sentido de A
y negativo si se difunde en la dirección opuesta. Para finalizar, tenemos D sub AI, que es el coeficiente binario de difusión de gases para A en I. Hola, yo soy William. Wendy. Néstor. Y juntos vamos a presentar el coeficiente de difusión de... Ay, Wendy, estamos grabando, Wendy. Le cogimos.